Iglesia Pescadores del Reino. Saludo a los hermanos del YouTube, a los hermanos del Face, a los hermanos de las diferentes redes sociales. Estamos aquí en Cali, Colombia. A los hermanos de Cali les hago esta invitación, a los agregados que tengo a mi WhatsApp. Estamos como iglesia abierta los días domingo, los días jueves. Día jueves 6 de la tarde, 7 de la noche, perdón, y día domingo 6 de la tarde. Ven, con el culto familiar. ¿Hoy es qué? Diga, hoy es domingo. Hoy vamos a tener el culto familiar. Saludos a los hermanos de los grupos de WhatsApp también. Aquí somos poco en número, siempre lo digo por las redes sociales, pero a la distancia son miles, millones de personas que gracias al Señor reciben una palabra de fe, una palabra de esperanza aquí en esta iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Usted me le quiere dar un aplauso a las personas del exterior para la gloria de Dios. Un aplauso para la gloria de Dios desde Cali, Colombia. Los invitamos en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, mis hermanos, para los que titulan las prédicas, los mensajes que yo doy en este lugar, la palabra del Señor que predicamos, la sana doctrina de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy Dios nos quiere enseñar y nos quiere hablar sobre la fe. ¿De qué nos va a hablar Dios? Sobre la fe verdadera. Escuchen bien, fe verdadera. Hoy Dios te quiere enseñar sobre el mensaje titulado La fe verdadera frente a las diferentes creencias religiosas de los hombres. Amén. Son millones, se creen que hay más o menos en este planeta Tierra más de 6.000 millones de habitantes. Eso es mucha gente. Más de 6.000, escuchen bien, 6.000 millones de habitantes poblamos este planeta Tierra, mis hermanos. ¿Cuántas religiones ustedes creen que hay en el mundo? Millones. Amén. Millones, hermano. Amén. Si nomás ahí en Jerusalén está la meca de las tres grandes religiones, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, o sea, el islam. Ahí en Jerusalén se pelean por esa tierra. Por eso se conoce como Tierra Santa. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. Hoy Dios te quiere enseñar en esta enseñanza, valga la redundancia, sobre los diferentes tipos de fe que existen o que rodean al ser humano. Porque todos creen en Dios. Adelante la mano los que creen en Dios. Todos creemos en Dios, ¿sí o no? Todos creemos en Dios. Pero si yo le pregunto, a ver, ¿de qué religión es usted? Más de uno ahí va a diferir. Ahí va a decir, no, yo soy de tal religión. Uno, yo soy católico. Otro, yo soy pentecostales. Otros dicen, yo soy mormón. Otro, no, yo soy testigo de Jehová. Bueno, yo soy de diferentes denominaciones. Pues déjeme decirle que hoy Dios te va a enseñar sobre los diferentes tipos de fe que existen o que nos rodean a nosotros. La fe verdadera frente a las diferentes creencias religiosas de los hombres. Desde comienzos de la humanidad, escúchenme en inglés esta introducción, el hombre siempre ha sentido la necesidad de conocer más de lo que a simple vista él puede observar, donde justificando siempre su lógica humana, ha invertido o prácticamente inventado más bien dioses ajenos, diferentes, creencias mitológicas, buscando en ellas su protección y de alguna forma su veneración. Desde el comienzo de la historia siempre el hombre, escúchenme bien, ha buscado siempre, ha tenido curiosidad siempre por mirar las cosas de arriba. Amén. Y muchos las adoran a su manera. Muchos de pronto, como le pasaba a los egipcios o a los indígenas, que adoraban al sol, las estrellas, adoraban al mar, adoraban hasta la tierra, a los árboles, la naturaleza. Pero resulta que como Dios es un Dios invisible que no se puede observar con esos ojos físicos, entonces la gente adora cualquier cosa, menos al Dios verdadero. Y muchos hacen es una idolatría y dicen, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Por ejemplo, el brujo cree en Dios también. El que anda con un amuleto cree en Dios. El que anda que tiene una estatua idolátrica en su casa también dice, yo creo en Dios. Y no quiere que nadie se le meta, digamos, dañar su comunión con su Dios. Por eso Dios te trae esta palabra para que hoy conozcamos sobre la fe verdadera, iglesia. Escúchenme bien. Es por esto que el Dios único y verdadero, del cual habla la Biblia, quiere enseñarnos y mostrarnos en este día sobre la fe verdadera frente a las diferentes creencias religiosas de los hombres. Como les decía ahora, son miles de religiones en el mundo y denominaciones cristianas, escuchen, solo cristianas,
que se cree que son más o menos 2.000 millones de cristianos que existen en el mundo, aproximadamente, hay 39.000, escuchen, 39.000 denominaciones religiosas cristianas, solo cristianas, sin contar la musulmana, las hindúes, sin contar las demás. Solo 39.000, escuchen bien, denominaciones religiosas cristianas. Ahora, poner de acuerdo a 39.000 denominaciones cristianas, eso es increíble. Nadie lo pone de acuerdo, ¿sí o no? Solo el Espíritu Santo de Dios. Solo la palabra de Dios que nos hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la completa realidad, iglesia. Ahora escúchenme bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a lo que nos enseña el libro santo de Dios. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, iglesia. Vamos a mirar una historia. A mí me gusta citar mucho la Biblia porque obviamente la palabra de Dios es la que nos convence. ¿Cuántos dicen amén? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Hechos capítulo 3, si están ahí me dicen amén. Como dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo te dice hoy como iglesia. Hechos capítulo 3, vamos a ver desde el versículo 1, pero no sin antes entregarle este tiempo precioso en oración a Dios. Señor, te bendigo. Te doy gracias, Señor, y oro por cada uno de los que están aquí y de esas millones de personas que están detrás de este video, detrás de este audio, para que seas tú hablando a sus vidas, a sus corazones, confrontándolos con la realidad, Señor. A muchos religiosos que quizás están observando, Señor, y escuchando este audio, te pido, mi Dios, que hoy les hables a sus vidas, que hoy les quites esa venda, todo tipo de ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Que seas tu Espíritu Santo entronándote en mi corazón, entronándote en esta iglesia, pescadores del reino, y sobre todo en todo el mundo, Señor. Que sea tu presencia, Señor, habitando en medio de nosotros, porque escrito está que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, trae libertad hoy sobre todos los que estamos aquí, aún sobre la vecindad y aún, Padre, sobre los que están a la distancia. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hechos capítulo 3, iglesia, vamos a ver hoy los 5 tipos de fe que observa Dios en el hombre. Escuchen bien, hay 5 tipos de fe que observa Dios en el hombre, lo que vamos a ver hoy a la luz de la palabra. Vamos a la cita bíblica. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, esto es las 3 de la tarde. Versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Dice el versículo 3 que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y dice la palabra que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían, escuchen, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y dice la Biblia que se llenaron de ¿qué? De asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Esta es la historia, mis hermanos, que ocurrió nada más ni nada menos que en tiempo de Cristo. Dice la palabra del Señor que después de obviamente la ascensión de Jesucristo al cielo, Él les entregó la gran comisión. ¿Y cuál era la gran comisión? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero empiecen desde Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿qué había? El templo. Ellos estaban siendo obedientes al mandato de Dios. Y dice la palabra que ellos iban todos los días a las 3 de la tarde, que era la hora novena de la oración. Iban obviamente a orar, a clamarle a Dios todos los días. Estos discípulos sabían que los estaban persiguiendo, que los estaban hasta buscando para matarlos, dice la palabra, pero ellos obedecían al Señor. En ese tiempo había templo, en el templo de Jerusalén,
Y dice la palabra que en una de esas entradas del puerto del templo, porque tenía varias entradas, se sentaba un hombre, escúchenme bien, cojo de nacimiento. Y lo sentaban, dice, lo sentaban ahí a pedir limosna de todos los que entraban en el templo. Y dice la palabra del Señor que este cojo recibió ¿qué? Un tremendo milagro de sanidad. Amén. Pero lo recibió por la fe que él tenía, quizás no, porque él estaba pidiendo ¿qué? Diga, pidiendo plata. ¿Qué estaba pidiendo él? Pidiendo dinero. Y dice la palabra, si usted no lee conmigo el versículo ahí, versículo 5, dice que versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dieron la mano y dice la palabra que hubo un milagro. ¿Quién lo sanó? Diga Dios. Amén. Mis hermanos, hay 5 tipos de fe, como le decía anteriormente, que Dios observa en el hombre. Una de esas 5 tipos de fe es la suya. Diga conmigo, una de esas 5 tipos de fe, dígalo, una de esas 5 tipos de fe es la mía. Ahora usted se va a identificar con una de ellas, ¿amén? Porque todos creen en Dios. Por eso les pregunté, ¿creen en Dios? Todos creen en Dios. Entonces usted se va a identificar hoy con una de esas 5 tipos de fe. Y sobre todo Dios quiere que usted se identifique al final con la fe verdadera, ¿amén? ¿Con la fe qué? Verdadera. Amén, gloria a Dios. El primer tipo de fe que observa Dios en el hombre, número 1, es la fe natural, humana y religiosa. ¿La fe qué? Ayúdeme, ¿la fe qué? Natural, humana y religiosa. ¿Cuál es esta? Este es el tipo de fe que tenía ¿quién? El cojo que sentaba en la puerta. Él tenía una fe religiosa. Desde que nació quizás él creía en Dios, pero no se atrevía a entrar al templo. Porque dice la Biblia que era traído por unos, me imagino los familiares, los que se lucraban de él, y lo sentaban todos los días a la puerta de la entrada del templo. No lo entraban adentro, quizás donde estaban las bancas, sino que lo sentaban ¿dónde? Afuerita, ahí en toda la entrada de la puerta. ¿Para qué? Para que pidiese limosna. Ese era el negocio que ellos tenían montado. ¿Eso pasa hoy en día o no pasa hoy en día? ¿Acaso no hay un poco de mendigos en las iglesias, especialmente católicas? Usted va a entrar a la iglesia y usted lo primero que ve son los limoneros. ¿Es así o no es así? Ahí nos ve. ¿Por qué no están adentro? Porque a ellos no les interesa el Dios que está adentro, les interesa lucrarse de esas personas que viven de la fe. Esa es la realidad. Ahora, es el primer tipo de fe, la fe humana y religiosa. Es el tipo de fe que tienen los hombres en este mundo, que ya vienen con ella desde niños, según las creencias y las costumbres de este mundo. Amén. Una fe que, diga, natural, humana y religiosa. Por eso dice el versículo 3. Lea el versículo 2. Hechos capítulo 3, verso 2. Léalo conmigo, dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea que desde nacimiento, desde niño, este hombre era cojo. Tenía un problema físico. Cojeaba. Sus tobillos estaban torcidos o chuecos, como le quiere llamar. Y dice la palabra, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Escúcheme bien, porque este tipo de fe natural, humana y religiosa tiene 3 características. Número 1, es producto del conocimiento humano. ¿Es producto de qué? Del conocimiento humano. Número 2, es parte de la personalidad. Todos se identifican con una religión. La fe natural humana tiene esa característica. Todos se identifican. Si yo pregunto aquí, ¿de qué religión es usted, hermano? No, yo soy de tal religión. ¿Usted? No, yo soy de tal. Aquí me reservo a hacer eso, porque aquí no hacemos asesión de personas. Amén. Aquí sea católico, sea monje, judío, lo que sea, mi hermano, lo recibimos. Aquí somos una iglesia interdenominacional, o sea, no hacemos asesión de personas. Por eso yo invito a mucha gente, hasta gente de otras iglesias que quieran venir a visitarnos, son bienvenidos. Amén. No hacemos asesión de personas. Tampoco le prohibimos a la gente, usted no se vaya a meter a tal religión. No, no, señor. Porque Cristo no murió por una religión, Cristo murió por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por nosotros y nosotros somos la iglesia de Cristo. O sea que Él murió por usted, usted es la iglesia de Cristo. Esa es la realidad, no es una denominación religiosa, no, señor. Aclaremos eso.
Y la tercera característica brevemente de este tipo de fe natural es que no necesita mucho esfuerzo espiritual. ¿Qué significa eso? Que usted cree ya. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿El ladrón? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, dice. Hasta se encomiendan a Dios. Hasta bendicen las armas. A ver, Señor, que esta arma sea bendecida. Que la vuelta que vaya a hacer, mejor dicho, quede bien muerto. Y ellos creen en Dios. Pero tienen una fe que humana y religiosa. Así hay muchas personas. Espero que aquí no haya ese tipo de personas. Ellos nunca tuvieron la suficiente fe para creer en el caso del paralítico. Nunca tuvieron la suficiente fe para creer que Dios podía hacer un milagro en el cojo. Ellos pensaban solamente en lucrarse las limosnas del cojo. Tenían mentalidad de mendigos, mis hermanos. Lo que debemos saber es que la mendicidad, eso es una maldición de las tinieblas. Yo no creo que Dios quería ver a ese hombre cojo toda la vida ahí sentado en la puerta de la iglesia. Dios no lo quería ver ahí. Por eso Dios le había reservado un milagro a ese hombre. Y Dios se glorificó en ese hombre, ¿sabe por qué? Porque todo mundo, me imagino 5,000, 10,000 personas que entraban al templo, todos observaban a ese hombre ahí, tirado ahí, pidiendo limosna, pidiendo una monedita. Y se toparon con 2 discípulos del Señor, que no tenían plata ni oro, estaban como nosotros, no tenían ni qué traerse muertos, solo en las manos de Dios. Y dice la palabra, que estuvo atento esperando recibir de ellos algo, y Pedro le dijo con Juan, míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos, te damos. ¿Qué somos los cristianos? ¿Qué damos los cristianos? De lo que tenemos, le damos a los demás. Amén. Y dice la palabra que le dieron la mano, y este cojo se levantó y pudo andar glorificando a Dios. Y todo el mundo estaba sorprendido. Eso era una vergüenza para el diablo y los religiosos de la época, que este hombre se levantara a esa postración. Era que Dios no lo quería ver mendigando, era que Dios no lo quería ver postrado. Y eso es lo que Dios nos transmite a nosotros hoy. Él no nos quiere ver a nosotros mendigando, no, Señor. Él no nos quiere ver como mendigos, no, Señor. Él nos quiere ver bendecidos, pero si somos obedientes a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si no somos obedientes, vamos a andar en tinieblas y vamos a toda hora hasta mendigar. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere bendecirnos, amén, pero a su manera, siempre y cuando hagamos su voluntad, iglesia. Ahora escúchenme bien. El versículo, Hechos capítulo 4, versículo 1. Dios mismo ordenó que este hombre paralítico prácticamente fuera levantado de su postración, y desafortunadamente eso enfureció al diablo y a los religiosos de la época. Hechos capítulo 4, versículo 1 dice la palabra: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes del templo y los saduceos, los religiosos. Y dice la palabra, el versículo 2, ¿qué dice? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Porque los discípulos iban a predicar la palabra. Ellos iban a orar al templo y después salían a predicar. Pero hasta los mismos discípulos fueron sorprendidos, Pedro y Juan, que ellos iban a orar y se encontraron con un hombre que Dios le plació levantarlo. Amén. Y Dios tuvo misericordia a ese hombre y hizo un milagro poderoso. Pero eso enojó al diablo. Por eso dice el versículo 2 de Hechos capítulo 4: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice que les echaron mano a sus discípulos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Versículo 4, Hechos 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y él dice, ¿y el qué? Y el número de los varones era como de 5,000. 5,000 personas se convirtieron en un día. Escuchen bien, se convirtieron en un día. ¿Gracias a qué? A un milagro que Dios hizo en un cojo, que nadie da un peso por ellos. La pregunta es, y lo que Dios me pone en este momento el sentir es: si usted es una persona que está aquí, está escuchando este mensaje, los que me escuchan a la distancia, si usted es una persona que se convierte a Dios y que le sirve a Dios, ¿cuántas personas no creen que se van a convertir por medio suyo? Imagínense que 5,000 personas, solo con un testimonio de ver a ese hombre marginado y verlo levantado glorificando a Dios, eso fue mucho, mi hermano, para un día. O sea que Dios puede hacer cosas grandes.
Amén. En usted, que usted de pronto se considera, nadie da un peso por mí. Nadie da un peso, tengo problemas quizás de vicios, de ataduras, de adicciones. Y nadie da nada por mí. Mire, Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Si usted le cree a Dios, claro está, amén. Si usted le cree a Dios. Y si no tiene una mente y una fe religiosa. Segundo tipo de fe, son 5. Segundo tipo de fe que observa a Dios según la Biblia. La segunda tipo de fe la encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11, dice la palabra del Señor. El versículo 9 de Hechos capítulo 8 dice la palabra: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10. Este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y dice el versículo 11: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Está hablando la palabra de Dios de un hombre llamado Simón, Simón el mago. Era un hechicero, era una persona que hacía magia, escuchen bien, para entretener quizás a las masas. Y muchos confiaban en lo que ese hombre hacía, porque tenía poderes ¿qué? Sobrenaturales. Pero esos poderes sobrenaturales no eran de Dios, eran de las tinieblas. Por eso la segundo tipo de fe que Dios quiere mostrarte hoy, número 1 es la fe natural religiosa. Número 2, la fe ciega y oculta. ¿La fe qué? Ciega y oculta. Hay muchas personas que tienen una fe ciega y oculta. Ciega, ¿por qué? Porque tienen una venda en sus ojos. Creen en Dios de una manera superficial. Creen en todo lo que les ofrece este mundo. Que se apareció fulanito, se apareció una divinidad, y la gente de una cree todo eso. Y no creen en la palabra de Dios, que es bendita por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Este tipo de fe ciega, mi hermano, es ciega y engañosa. Es usada por Satanás para tener a la gente en tinieblas, o sea, en la oscuridad. Por eso se llama una fe ciega y oculta, iglesia. El versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, la hechicería. ¿Qué practicaba este hombre? La hechicería. Y tenía hechizado a mucha gente, a mucho pueblo. Y dice la palabra que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, o sea, por un personaje quizás hasta de la Biblia. Era una persona que engañaba. ¿Qué hacía este hombre? Engañaba al pueblo. Y el verso 10 dice que a este oían atentamente, ¿quiénes? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de ¿quién? El gran poder de Dios. Pero como nos damos cuenta, mis hermanos, no era el poder de Dios, era el poder del diablo. Por eso tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de andar, digámoslo, o meternos donde quizás no se predica la sana doctrina, donde de pronto nos van a engañar. Hay mucha gente que visita a los hechiceros, hay mucha gente que visita a ese tipo de personas, y lo que ellos no saben es que se van a atar por ese medio, mis hermanos, se van a atar. Y dice la Biblia que a este hombre, versículo 11, Hechos capítulo 8, le estaban atentos porque con sus artes mágicas, o sea, con sus hechizos, les había engañado mucho tiempo. No era poquito, era mucho tiempo. Esta gente estaba engañada hasta cuando vino la palabra de Dios, hasta cuando vino los hombres de Dios y le predicaron la verdad, y estas personas fueron libres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien, iglesia. Vamos a ver el tercer tipo de fe. Son 5 y finalizo. Tercer tipo de fe que observa Dios. El tercer tipo de fe es la fe, escuchen, emotiva y engañosa. ¿Fe qué? Emotiva y engañosa. Es una fe que solamente es de emoción. Escuchen bien, una fe emocionalista. Este tipo de fe, iglesia, es la que se alegra cuando se recibe una buena palabra de motivación por parte de un pastor o un ministro cristiano, elevando el ego de las personas, y no pasa nada después, porque su interés es de corta duración. Es solamente, escúchenme bien, un mensaje motivacional. ¿Un mensaje qué?
motivacional, pero no es un mensaje de confrontación. Porque si yo, por ejemplo, trajera un payaso aquí para entretenerlo, muchos saldrían hasta riéndose. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Obviamente, porque ¿qué hace un payaso? Lo entretiene, ¿sí o no? Y eso es lo que desafortunadamente se ve en muchas partes. No lugares donde se les predique la sana doctrina. No lugares donde se les diga arrepiéntase para que Dios cambie su vida. Abandone esos vicios para que Dios lo restaure y lo transforme. Métase con Dios y Dios se meterá con usted. Eso a la gente no le gusta oír hoy. A la gente solamente le gusta que le digan ¿qué? Cosas bonitas. Amén. Que le digan cosas agradables. Pero mensajes como estos a la gente no le va a gustar. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, hablando de la parábola del sembrador, versículo 18, Mateo capítulo 13, versículo 18, Jesús enseñó esta parábola y les dice a los discípulos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, escuchen, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando usted escucha la palabra y no la entiende, yo les pregunto, ¿están entendiendo el mensaje? ¿Lo están entendiendo? Si usted lo está entendiendo, el diablo no le va a robar la palabra. Si no está entendiendo usted el mensaje y por el contrario usted está murmurando, el diablo le va a robar la palabra. Y cuando salga de aquí, de seguro va a ser lo malo, porque no hay arrepentimiento, no hay convicción, no hay conversión en su corazón. Por eso el Señor dice, versículo 19, Mateo 13: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Diga, el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Y dice la palabra, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dios a muchos de ustedes hoy les está sembrando una palabra. En muchos de las personas que han pasado por esta iglesia en año y 3 meses, más de 200 personas les ha sembrado la palabra. En algunos ha dado frutos, porque han dejado que esa semilla florezca en su corazón y dé fruto para Dios. Amén. Pero en otros el diablo se las ha robado y le ha dicho: usted no va a creer en eso, yo hago con su vida lo que yo quiera. Y el diablo lo roba y lo destruye. Esa es la realidad. El versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, con alegría. Pero, hay un pero, no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, o sea, se apartan del camino. Y es por eso que vemos muchas personas que empiezan bien en la vida cristiana y ¿cómo terminan? Terminan mal. Se apartan de los caminos, no quieren saber de Dios. Entonces, ese es un tipo de fe que emotiva y engañosa. Creen por un tiempo y después ¿qué? Ya no creen más en Dios. Amén. Ahora, Dios nos está hablando con este mensaje para que tomemos conciencia, para que nos podamos identificar con qué tipo de fe nosotros tenemos. Si tenemos la fe natural religiosa, si tenemos la fe ciega, o si quizás tenemos una fe emotiva solamente, que solamente cuando nos hablan de Dios nos alegramos y después no pasa nada con las cosas de Dios. No hay compromiso con las cosas de Dios, porque así es que están muchas personas en las iglesias. Ahora escúchenme bien. La cuarta prácticamente la cuarta. La cuarta característica, digámoslo así, del tipo de fe. Escuchen bien. Cuarto tipo de fe que observa Dios. Número 1, la fe natural humana. Número 2, la fe ciega oculta. Número 3, la fe emotiva engañosa. Número 4, la fe muerta. Escuchen, ¿fe qué? Muerta, que no tiene obras. ¿Será la suya? ¿Será la mía? Una fe muerta. ¿Ustedes se imaginan que es una fe muerta? Pues la Biblia sí nos habla de una fe muerta. Vamos al Evangelio, según San Juan capítulo 12, iglesia. San Juan capítulo 12, versículo 37. Vamos a ver una persona con ese tipo de fe para que nos podamos identificar. El versículo 37 de San Juan capítulo 12. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice
Dice la palabra del Señor, San Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían. Eso dice el pasaje. Jesús había hecho muchas señales milagrosas, pero aparte de eso, ¿sabe qué? No creían. Había dureza en el corazón. Cuando hay dureza en el corazón, por más que usted me hable bonito de Dios, no voy a creer. Cuando hay dureza en el corazón, por más milagros que haya visto yo de parte de Dios en mi vida, no voy a creer. Dice el verso 37 de San Juan 12. Pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Saltemos al verso 42. El verso 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Unos creyeron, otros no creían. Pero a causa de los fariseos, dice que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tenían una fe que diga, una fe muerta, que no tiene obras. Les daba pena decir que eran cristianos. Les daba pena decir que habían ido a una iglesia. Espero que a ninguno le dé pena decir: yo fui a la iglesia a buscar de Dios, a escuchar al menos una palabra de fe. Porque dice la palabra que a esta gente, escúchenme bien, versículo 42, con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en Jesús. Creían en Jesús, pero no creían en lo que Dios podía hacer en ellos. Y así nos pasa a nosotros. Creemos en Jesús. A ver, ¿quiénes creen en Jesús? Todos creemos en Jesús. Todos creemos que hay un Dios. Pero muy pocos creen en lo que Dios puede hacer con nosotros. Y ahí es donde está, mi hermano, la diferencia. ¿Ven? El verso 43, mire la razón por la cual ellos tenían una fe muerta. Dice la palabra: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Por qué tenían una fe muerta? Porque amaban más la gloria de los hombres, o sea, se vanagloriaban entre ellos mismos, que la gloria de Dios. Esa es la diferencia en lo que hacemos en esta iglesia. Aquí buscamos la gloria de Dios. Aquí nos paramos a predicar exaltando siempre a Dios. Mensajes cristocéntricos, mensajes como lo dice el Señor, el evangelio predicado a las naciones. Eso es lo que Dios busca. Amén. Hay unas características generales de una persona que tiene este tipo de fe muerta, y es que es, primero, solo teoría. Solo teoría. Creen en Dios teóricamente. Muchas veces tienen teorías evolucionistas que no crecen y tampoco se desarrollan, porque esa fe está muerta, mis hermanos. Manifiestan muchos una incredulidad total, como decía el verso 37, que a pesar de los milagros de Jesús, no creían en Él. No creían en Él. Creían en su religión, mas no creían en Jesús. Así hay mucha gente. Creen en su religión. Yo soy de tal religión. La defienden a capa y espada, pero no creen en las enseñanzas de Jesús. Eso lo experimentó el Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver la última, mis hermanos. Quinto tipo de fe, prácticamente, que Dios quiere que conozcamos hoy a la luz de la palabra del Señor. Quinto y último tipo de fe que observa Dios. El quinto y último tipo de fe es la fe verdadera. ¿La fe qué? Que es la que Dios quiere que usted tenga. Dios quiere que usted tenga una fe verdadera, iglesia. No que tenga una fe fingida ni ficticia. La fe verdadera que nos confronta con la realidad, o sea, con la palabra del Señor. Amén. Es mejor ser confrontados que la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así el mensaje sea fuerte. Algunos de pronto dirán: me invitaron a esa iglesia y ese pastor me predicó un mensaje de fe, no sé, que nunca había escuchado. Porque los mensajes que Dios da aquí son mensajes que nos confrontan, mis hermanos. Es mejor para no perdernos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Denle un aplauso a Cristo, pues, si usted está de acuerdo en el nombre de Jesús. La fe verdadera, iglesia. En Mateo 13:23, la penúltima cita bíblica dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y dice que la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, o sea, que se multiplica. Eso es lo que Dios quiere, amén. Que esta palabra crezca en tu corazón, que no te la dejes cuando salgas de esta casa, de este lugar, de esta iglesia, te la dejes robar por el diablo, sino que la atesores, que le creas a Dios por fe, amén. El apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe hay que guardarla, y más si es la fe verdadera, amén. ¿Qué es lo que Dios quiere en últimas, iglesia? Que usted tenga una fe verdadera. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor, amén. Padre, te